Bueno, veamos ahora las rectas paramétricas. En un plano R2, una recta se determina por un punto y un número que indica la pendiente. Es aquella forma que nosotros vemos en álgebra de y igual a mx más b. Bueno, entonces, esto es la forma intercepto en y pendiente y es lo que básicamente lo que vemos en un curso de álgebra básica. Bien, en R3 es diferente. ¿De acuerdo? En R3, para determinar una recta, ocupamos escribirla en términos de un parámetro t. Entonces, una recta está determinado por un punto y un vector que indica la dirección de la recta. ¿Sí? A esa recta le llamaremos recta paramétrica. Ocupamos un punto y un vector director o vector paralelo. En este caso, el vector aquí se está ilustrado como v y el punto como p de x sub 0 y y sub 0 z sub 0. Este P de X, Y, Z es cualquier punto sobre la recta. Bien. Todo en R3. La ecuación vectorial de la recta, sea L la recta en R3 que pasa por el punto dado, X, Y, Z, sub 0, paralela a V. La podemos escribir de esta forma, obsérvese como una ecuación vectorial dada por este punto, este vector que es representativo de P y este parámetro t y multiplicado por v, aquí en la recta es paralela. Entonces, el parámetro t multiplica a v, donde t es cualquier número real. Donde r es el vector de posición de un punto sobre L y r sub 0 es el vector de posición de P sub 0. Bien, entonces, nuestras rectas paramétricas en general van a tener esta forma. Bueno, pero vamos a trabajar con unas ecuaciones paramétricas. La parametrización estándar de la recta que pasa por el punto dado, x, y, z sub 0, y que es paralela al vector, fíjense, v, las ecuaciones paramétricas las vamos a escribir de esta forma. ¿Sí? La componente en x, ¿sí? Va a ser de esta forma, y y z. Mire que repito, el parámetro t, el valor t, en este caso variable, va a multiplicar a las componentes del vector paralelo. De aquí mismo, si nosotros despejamos para t, obsérvese, pasamos de x sub 0 a restar y de sub 1 a dividir, y lo mismo para los otros dos, obtenemos unas ecuaciones simétricas. ¿De acuerdo? Unas ecuaciones simétricas las llamaremos de esta manera y se obtienen al despejar para el parámetro t en cada una de las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones simétricas es válida siempre que el vector sea diferente. Ninguna de las componentes de v va a ser 0. De ser así, no podemos encontrar las ecuaciones paramétricas. Ok, veamos un ejemplo ilustrativo de cómo se representan las rectas. Veas esta recta de aquí está escrita de esta forma. ¿Observes? De esta forma inicial, acá. R sub 0 más T, V vector. Bueno, entonces, encontremos las ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas. Para este ejemplo, las ecuaciones paramétricas van a ser 2 más 1 por t. ¿Sí? 1 por t sería la componente en x. La componente en y, aquí falta una coma. La componente en y va a ser 1 más 2 por t. 1 más 2t. Y la componente en z sería menos 3 menos 2t. Y esas serían las ecuaciones paramétricas. Bueno, podemos tomar directamente de acá también el punto P sub 0. P sub 0, o sea, por donde pasa la recta. Vamos a quitar esto. P sub 0 va a ser igual a este de aquí, a todo esto de aquí, ya está. Y el vector v, disculpen, el vector paralelo o vector director v será este de acá. En forma de paréntesis, notación paréntesis. Bueno, entonces, obsérvense, con solo tener la ecuación nosotros podemos extraer esa información. Bueno, las ecuaciones simétricas. Ecuaciones
simétricas para este ejemplo. Serían ecuaciones. Despejando para t acá, va a quedar x menos 2 entre 1. Será x menos 2 entre 1. Igual, este será y menos 1 entre 2. Y menos 1 entre 2. Y el último será z más 3 entre menos 2. Acción. Z más 3 entre menos 1. Aquí hay que tener mucho cuidado, puesto que esto pudo estar escrito de otra manera. Miren, las ecuaciones simétricas siempre va con un menos acá. Siempre va con un menos, entonces esto podría reescribirse. Pero por default vamos, esto como menos menos 3. Menos 3. Y hoy sí está como ecuación simétrica. ¿Sí? 2 positivo, 1 positivo, los valores, y aquí es negativo 3, haciendo el cambio de signo. Y las componentes del vector, aquí abajo es 1, 2, menos 2. Entonces, esta es la forma correcta en cómo debemos escribir las ecuaciones simétricas. Bueno, este era un ejemplo ilustrativo. La gráfica de esta recta, observémosla, aquí la tenemos en GeoGebra, es esta misma. Obsérvese de que el vector V, aquí está el vector, el punto A, aquí lo tenemos. El punto A es 2 menos 2, creo que el punto A está mal graficado. El punto es 2, 1 menos 3. 2, 1. Creo que este no es de este ejemplo. 2, 1 menos 3. Lo voy a reescribir. 2, 1 menos 3, este es el punto. Y la ecuación, el vector es 1, 2 menos 2. 1, 2 menos 2. Aquí vamos a volver a copiar esto. GeoGebra lo pone en términos de un valor lambda. Hoy sí, el punto es 2, 1 menos 3. 2, 1 menos 3. El vector es 1, 2 menos 2. 1, 2 menos 2. Perfecto. Entonces, aquí está. Obsérvese el vector, el punto, está ahí abajo, el punto A, o P, como queramos llamar, y el vector, GeoGebra grafica el vector V, el vector desde el origen, pero obsérvese que va en la misma dirección de la recta paramétrica. Entonces, esta de acá en negro es nuestra recta. Bueno. Y esto se desplaza hacia el infinito. Bien. Sigamos. Ejemplo número 1. Obtenga una ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto y este vector paralelo. Bueno, solamente ocupamos las ecuaciones paramétricas. Vamos a tomarlas de acá. Las ecuaciones paramétricas, recuerden que es A, V sub 1. No, ¿cuál utilizamos? Sí, V sub 1. X sub 0. Sí, vamos a hacer la notación. Sub 0. V sub 0. Bueno, V sub 1 lo llamaron acá. Es lo mismo. V sub 1. Y sub 0. V sub 2. Y Z sub 0. V sub 3. Más V sub 3. Ok. Y está con un signo más perfecto. Entonces, veamos, vamos a encontrar la ecuación, las ecuaciones paramétricas. Solo sustituimos, ¿de acuerdo? Aquí nada más hay que hacer. Eso sería menos 2. Aquí será 0. Y aquí será 4. Para V va a ser 2 positivo, la componente. En Y, en X, en Y4 y en Z menos 2. Entonces, todo esto de aquí va a ser menos 2. Y ya está. Estas serían las ecuaciones paramétricas.
Las ecuaciones simétricas serían, entonces, hagámoslas de un solo. Las ecuaciones simétricas serían x más 2 entre 2, x más 2 entre 2 positivo, igual a y sobre 4. Bueno, siendo más correcto sería y menos 0, ¿verdad? ¿Esto qué? El 0 es la componente, la coordenada en y del punto, igual a z menos 4 entre menos 2. Z menos 4 entre z menos 4 entre menos 2. Vamos a ver. Más 2 entre 2, menos 0 entre 4 y menos 4 entre menos 2. Aquí está. Estas serían las ecuaciones simétricas de esta de esta recta paramétrica, perdón. Bueno, entonces el ejemplo 1 está bastante simple. La ilustración usted en GeoGebra, solo vamos a ver si podemos hacerlo desde cero en GeoGebra. Hacer la gráfica desde cero, veamos. Vamos a borrar todo acá. Estoy seguro que algunos van a aprender a hacerlo. Tenemos el punto 2. Podemos copiarlo aquí. No podemos copiarlo, disculpe. 2 menos 2, 0, 0,4. Ahí apareció el punto. Me falta el 4 acá. Ahí está. Ahí apareció. Y el vector es 2, 4 menos 2. Entonces vamos a poner vector. Y vamos a agregarlo como punto. 2, 4, menos 2. Este es, ¿verdad? 2, 4 menos 2. Bien, entonces podemos hacerlo directamente aquí. Recta. Estoy seguro que sí. Recta punto vector director. Aquí está. El vector aquí le llamamos A y el vector director aquí se llamó U. Y ahí está. Ya les hace el cálculo directamente. Para por si quieren graficarlo. Y ahí está la recta paramétrica que pasa por el punto A y es paralela al vector director dado. Bien. Continuamos con el ejemplo número 2. Obtenga la ecuación simétrica de la recta que pasa por esos dos puntos. Bueno, en este caso solo nos han dado dos puntos y quiero las ecuaciones simétricas. Para encontrar las ecuaciones simétricas ocupamos al menos un punto y un vector director. Pero como tenemos dos puntos, por dos puntos, nosotros lo sabemos, por geometría básica, pasa una recta. Y si tenemos dos puntos, también podemos encontrar un vector que vaya en la dirección de esos dos puntos. Entonces, técnicamente, nuestro vector director va a salir del vector de P a Q, el punto P al punto Q. Entonces ya está, ya tenemos la idea. El vector director va a ser uno que vaya de P a Q o Q a P, no importa. ¿De acuerdo? No importa. Entonces este vector va a ser igual a, vamos a ver, 1 menos menos 3, coma, coma sería de P a Q, sería menos 1 menos 2, coma, 4 menos menos 3. Perdón. 4 menos menos 3. Entonces esto nos va a dar igual, vamos a cerrar el paréntesis del vector aquí, a 4, coma, menos 3, coma, 7. Bien, entonces este sería nuestro vector PQ. Ahora, para encontrar las ecuaciones simétricas, solo ocupamos sustituir el vector y uno de los dos puntos dados. En este caso yo voy a elegir a Q. Con Q, con el punto Q. ¿De acuerdo? Entonces esto nos va a quedar. ¿Cuáles eran las ecuaciones simétricas? Vamos a copiarlo acá. X menos X sub 0 entre la componente. Y menos, ahí está. Entonces vamos a copiarlo para que no se nos olvide. Entonces esto nos quedaría
ecuación simétrica de un solo, podemos encontrarla, fracción x menos la x sub 0 de q sería menos 1, 1 positivo, dividido entre la componente del vector director sería 4, igual a fracción y menos la componente, el valor del punto sería menos 1, dividido entre la componente en y sería menos 3, igual fracción z menos la componente aquí es 4, la coordenada del q es 4 y la componente es entre 7. Entonces nuestras ecuaciones simétricas van a quedar de la forma. Aquí solo cambiamos acá más 1 y ya asunto arreglado. Ya tenemos las ecuaciones simétricas. En algunos casos puede quedar así del signo, pero en caso de quedar así, puede que afecte mejor a la componente acá. Siempre y cuando tengamos la forma dada, ¿verdad? Ambas son correctas. Ambas están correctas, solo que aquí está más claro cuáles son las coordenadas del punto. 1 menos 1, 4. Pero ambos casos son correctos. Último ejemplo. Determine las ecuaciones paramétricas que pasan por el punto 1, negativo 1 menos 1 y es paralela a este eje, al eje X. Bueno, ya tenemos un punto. El problema está el vector director. En todo caso, nuestro vector director acá podemos considerarlo cualquier vector que vaya en dirección del eje X. Entonces siempre llamémosle V. Solo que en este caso puede ser un vector de la forma A, 0, 0. Donde A es cualquier valor de los reales. Pero A es diferente de 0. Es diferente de 0 porque si no, no tendría sentido. Bueno, no tendría sentido. Entonces, bien, así sería esto. Démosle un valor, podemos dejarlo en términos de ese valor A. ¿De acuerdo? En términos de ese valor A. Entonces, nuestras ecuaciones paramétricas serían, vamos a copiarlas de aquí. Nuestras ecuaciones paramétricas serían en el punto 1 negativo, 1, pues negativo acá sería menos t. Y las componentes del vector, aquí me equivoqué, disculpen, aquí es... Bueno, aquí es 1 positivo para y y aquí era negativo 1. Ahora las componentes. Sería A para t, 0 para la componente en y y 0 para la componente en z. Entonces, si lo escribimos de la forma R, como un vector R, vamos a utilizar la flechita. Ya como una recta sería la ecuación de la forma. Veamos, esto lo dijimos. Disculpen. Sí, sería de la forma menos 1, 1, menos 1. Sí, este punto de acá. Menos 1, 1, menos 1. Más I, T. Esta sería una forma. Más IT. ¿De acuerdo? Las otras componentes son 0, por lo tanto, se anulan. Una ilustración para este ejemplo sería de la siguiente forma. Esa recta quedaría así. Ahora aquí la tengo un dibujito. Este de acá. ¿De acuerdo? Observa que cualquier vector, esta recta va en dirección del eje X. Aquí el eje en color rojo es el eje X. Aquí está el punto. Y esta sería una recta que va a ir en esta dirección y que pasa por el punto dado.